Buenos días, jóvenes estudiantes de la Institución Educativa Particular San Carlos. Hoy día estamos empezando el curso de Biología con el grado de tercero secundaria. Estamos en el módulo número 3, semana número 4. El tema de hoy se llama desequilibrio ecológico. Yo soy su profesor Jean-Pierre Bautista y vamos a iniciar. Bien chicos, anteriormente en la semana pasada hicimos lo que era desequilibrio en animales, ¿no? Era equilibrio químico, como era el tema, a ver, equilibrio químico, no. El tema de hoy es desequilibrio ecológico. El tema anterior era reacciones químicas, ¿sí? Estábamos viendo toda la parte del funcionamiento químico de los animales, ¿no? Cómo era su reproducción, por qué se reproducían en determinado tiempo, por qué algunos tenían diversa afinidad por algunos tipos de alimentos, ¿sí? Entonces, todo esto vimos que era por justamente hormonas, por las glándulas, pero también vimos que dentro de todo esto había un factor ambiental, ¿sí? El factor ambiental también determinaba el tipo de alimento, también determinaba posiblemente el tiempo de celo, o sea, el tiempo de reproducción, ¿ya? Entonces, justamente de este tema, de esta parte de los animales, que era equilibrio químico en animales, vamos a ver esta parte de desequilibrio ecológico, ¿sí? Porque si es que el medio ambiente no está acorde al lugar donde vive cualquier animal, el medio ambiente también va a influir positivamente o negativamente en cuanto a la vida de los animales, ¿sí? Entonces de aquí por esto van a hacer este tema, ¿no? Desequilibrio ecológico, ¿sí? Empezamos entonces. Bien, desequilibrio ecológico. En la imagen estamos viendo diferentes zonas, ¿no? Diferentes zonas del planeta. En la primera imagen, aquí a la izquierda superior, tenemos unas fábricas, ¿no? Y esto nos afecta directamente a nosotros. Nosotros vamos a vivir en una zona, digamos, rural, y digamos que en esa zona rural descubren que hay petróleo, descubren que hay una mina, o descubren cualquier parte, ¿no? Digamos, una parte de mineral, una parte de petróleo, o cualquier material extraíble. Entonces van a venir lo que serían diferentes empresas, ¿no? Empresas mineras que van a querer extraer este material. Entonces, ¿qué va a pasar con este medio ambiente, ¿no? Que era un medio ambiente rural, les dije, ¿no? Medio ambiente rural es una zona alejada de la ciudad donde no hay mucha tecnología, donde solamente hay servicios básicos como puede ser luz y agua, pero no va a haber lo que serían tiendas grandes, ¿no? Tiendas grandes como moles, no van a haber calles, por ejemplo, calles así para de venta, ¿no? De venta de celulares, de venta de ropa. No va a existir esto, ¿no? No va a existir tanta tecnología ni tanto comercio, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder con esta minera, ¿no? ¿Qué va a suceder? Va a implementar toda su fábrica, ¿no? Su fábrica va a emitir gases nocivos y esto nos va a afectar directamente a nosotros. Igual que nos afecta directamente a nosotros una empresa minera, ¿sí? O por la extracción de petróleo, igual les va a afectar a los animales. Por ejemplo, en alguna zona como la de aquí abajo y a la izquierda, tenemos una pradera, ¿no? Esta pradera antes era verde y ahora, como no hay lluvias, se ha puesto parecido un desierto, ¿no? Este desierto entonces
va a matar a muchos animales, y si los animales no migran a otro sitio, no se van a otro lugar, estos también van a morir, ¿sí? Entonces, esto es lo que pasa, esto es lo que sucede con el desequilibrio ecológico. Un lugar donde antes había mucho frío y ahora hay calor, eso va a dañar, va a maltratar el ecosistema, ¿no? Recuerden qué es lo que era el ecosistema. El ecosistema era un sistema binario entre plantas y animales, ¿no? No pueden vivir separados uno de otro. Listo, entonces, ¿qué es realmente el desequilibrio ecológico? Lo vamos a ver aquí. Es una es una situación, perdón, de desajuste o que no es normal. Es un entre los componentes naturales, o sea, nos referimos con componentes naturales a los animales y a las plantas que, que forman el medio ambiente. El medio ambiente sería toda la parte eh, física, ¿no? Por ejemplo, el aire, el agua, la radiación solar, etcétera, ¿no? La temperatura, todas esas partes. Entonces, es una relación que no está bien, no está normal, no está natural. El medio ambiente, digamos, está muy contaminado y los animales a las justas están viviendo, ¿no? No es una situación normal, natural. Entonces, cuando no hay esta formación, este equilibrio entre animales, plantas y el medio ambiente, esto va a afectar directamente la existencia de los seres vivos, ¿sí? La existencia no solamente de los animales, sino también de las plantas y también de las personas, ¿no? Las personas también somos seres vivos y vamos a tener un malestar ahí, ¿no? Listo. Tenemos entonces las causas. Causas? ¿Qué causas? A ver, permítanme, voy a borrar esto. ¿Qué causas? A ver, ¿dónde está? Acá. Bien, ¿qué causas van a hacer posible este desajuste, este desequilibrio en el medio ambiente? El primero va a ser la destrucción de la flora y fauna. Si ustedes ya están en tercero o secundaria, ustedes ya deben saber, ¿no?, qué es flora y qué es fauna. La flora va a ser toda aquella planta que haga fotosíntesis, ¿sí? La flora no se refiere a las plantas que tienen flores, ¿ya? Ojo, la flora es cualquier tipo de planta que hace fotosíntesis, ¿no? Entonces, esa es la flora. Así no tengan flores, así tengan tamaño grande, así tengan tamaño muy chiquitito, ¿ya? Esa es la flora. Y la fauna va a ser todo aquel animal del tipo silvestre, doméstico, hasta incluyéndonos a nosotros, ¿no? Si nosotros vivimos, por ejemplo, en una tribu, en el Amazonas, nosotros también formamos parte de la fauna, ¿no? Vamos a ser parte de ellos porque consumimos, vivimos, habitamos y estamos ahí, ¿no?, en ese territorio. Bien, entonces, la primera causa de deterioro del medio ambiente es la destrucción de la flora y fauna, de plantas y animales, ¿no? Plantas y animales de todo tipo. La siguiente sería explotación excesiva de materia prima. ¿Sí? Al decir explotación excesiva de materia prima, estamos hablando de, por ejemplo, la tala de árboles, ¿sí? La tala de árboles, o por ejemplo la extracción de petróleo, o la extracción de mineral. Por ejemplo, tenemos el mineral carbón, ¿sí? Hay un carbón de piedra, es un carbón mineral, el cual almacena gran cantidad de gases de dióxido de carbono. Cuando se extrae este mineral, este carbón del tipo mineral, todo este gas, a ver, perdón, ¿estamos grabando o no estamos grabando? Sí, estamos grabando. Listo. Entonces, toda esta
explotación de minerales y va a sacar a flote, ¿no?, lo que sería el gas de CO2. Este gas de CO2 dijimos que está en las minas de carbón mineral, ¿no? El carbón mineral es una roca brillante, un color oscuro, negro, que se utiliza, ¿no?, como el carbón vegetal, ¿no?, el carbón de árboles, ¿no? Entonces, esta explotación excesiva va a dañar también, ¿no?, por ejemplo, si extraemos muchos árboles, estos árboles ya no van a dar tanto oxígeno, pero aparte de esto va a disminuir la capacidad de retención de agua. ¿Cómo así, profesor? ¿Cómo así es la retención de agua? Digamos, imagínense un monte, una montaña, donde hay muchos árboles. Cuando llueve en esa zona, toda esa agua que llueve, la gran cantidad de agua, la mayor cantidad de agua se absorbe en las raíces y dentro del árbol, ¿sí? Se almacenan inclusive en el suelo, ¿sí? Hay un almacén natural de agua. Imagínense ese mismo cerro, ese mismo monte, sin árboles. El agua, cuando venga la lluvia, toda esta agua va a arrasar con todo el monte, ¿no? Va a provocar tal vez algún huaico y toda esta agua se va a infiltrar, se va a ir más al fondo, va a formar partes de las aguas subterráneas y estas directamente se van a ir al mar, ¿sí? Entonces no estamos protegiendo, no estamos reteniendo esta agua, ¿no? Cuando llega al mar, obviamente se va a evaporar, se evapora y otra vez va a formar parte del medio ambiente, ¿no? Pero para que pase esto, mientras mucha más agua haya en el mar, la evaporación no va a aumentar, ¿sí? No va a aumentar la evaporación, se va a mantener constante. Y nosotros estamos dejando de utilizar esta agua retenida por los árboles, ¿sí? Los árboles también transpiran, ¿no? Igual que nosotros, también transpiran y van a liberar poco a poco esta agua retenida, ¿no? Esta agua retenida. Así que los árboles son fuentes, son, mejor dicho, una reserva de agua para nosotros, ¿sí? De igual manera, ¿por qué la extracción de petróleo, ¿no? ¿Por qué la sobreextracción de petróleo? Todo ese petróleo también tiene gases letales, ¿no? Como por ejemplo el metano. El metano, cuando extraemos, perdón, el petróleo, este metano sale a la superficie, ¿no? Es casi imposible de que podamos retenerlo, ¿no? Una parte de metano siempre va a salir, ¿no?, en cualquier inicio o final de un yacimiento petrolero, ¿sí? ¿Qué problema hay con este metano? El metano es un gas que va a romper directamente la capa de ozono, ¿sí? El metano, su fórmula es CH4, va a romper la capa de ozono directamente, no va a reaccionar, mejor dicho, va a reaccionar violentamente con el ozono, va a liberar los protones y va a absorber ese ozono y lo va a convertir en oxígeno. Cuando pasa esto, la capa de ozono se está rompiendo, ¿no? Estamos cambiando ozono por lo que sería el oxígeno, ¿sí? Esto es muy grave para nuestro medio ambiente. ¿Listo? Esa es la explotación excesiva de materias primas. No solamente es la tala de árboles, la extracción de minerales, ni la extracción de petróleo. También hay otro tipo de materiales, ¿no? Por ejemplo, extracción de agua subterránea. ¿Sí? Estamos hablando hace un momento del agua subterránea, que si no la aprovechamos se va directamente al mar. Entonces, en este caso también la sobreexplotación de agua subterránea daña, ¿no? La utilizábamos para alguna fábrica generalmente porque ellos tienen mucho dinero para hacer perforaciones en el suelo y extraen toda esta agua subterránea y bueno, la utilizan para fines industriales y bueno, se contamina, ¿no? Listo. La siguiente dice uso racional del agua. Uso irracional del agua. ¿Qué significa usar irracionalmente el agua? Justamente lo que estábamos hablando ahorita.
una empresa necesita agua, si compra agua, por ejemplo, Sedapar o alguna entidad pública del agua, le van a cobrar caro. Pero si ellos hacen un hueco en el suelo, todo el agua que extraigan no va a ser cobrada, no le pertenece al Estado porque no tienen un medidor, ¿sí? Entonces, esta es una manera de explotar el agua, ¿no? Usar irracionalmente el agua. De igual manera, cuando te estás duchando, ¿qué tal te demoras 1 hora, 40 minutos? Es un mal uso del agua, ¿no? Estamos gastando insulsamente el agua y bueno, deberíamos de aprender, ¿no? A ducharnos. Por ejemplo, la forma correcta es abrir la llave de la ducha, enjabonarnos, cerrar la llave de la ducha, terminar de enjabonarnos y al final abrir una vez más la ducha para enjabonarnos, para enjuagarnos, ¿no? Esa es la manera correcta, pero bueno, muchos de nosotros no hacemos eso, ¿no? Entonces estamos gastando insulsamente el agua. Otro uso irracional es regar las pistas, ¿sí? Cuando riegas la pista, también, ¿no? Estás utilizando el agua en vano, ¿no? No se está utilizando correctamente el agua, a no ser que riegues la pista, pero con agua reciclada, ¿no? Tenemos que reciclar el agua. Por ejemplo, el agua de la ropa, ¿no? El agua de enjuague de la ropa, o por ejemplo el agua que utilizamos para lavar las verduras, las frutas, ¿sí? Eso se puede reutilizar y bueno, ahorrar un poco de agua. ¿Y por qué es importante ahorrar el agua? No es para que te venga menos el recibo, sino para que alcance el agua, ¿no? Para las diferentes personas, ¿no? Que están más abajo de tu zona. Si tú utilizas agua, mucha agua, las personas de abajo no van a tener tanta cantidad de agua, ¿sí? Y bueno, van a sufrir la escasez cuando lleguen unas fechas donde no hay lluvias. Lo que va a pasar es de que van a tener que cerrar los reservorios, ¿sí? Van a cortar el agua general para que, bueno, se utilice menos cantidad de agua y al final de todo el año, puede decirse, o el periodo de sequía, alcance el agua, ¿no? Porque personas sin agua pueden enfermarse. Había hace años una fecha donde estaba una enfermedad llamada el cólera. El cólera es una enfermedad que da diarrea, fiebre y, bueno, generalmente diarrea, ¿no? Y se causa por la suciedad. ¿Qué pasó? Se cortó el agua, las personas no tenían cómo lavar sus alimentos, utilizaban la menor cantidad de agua, no se lavaban las manos y bueno, se enfermaron de cólera. Muchas personas murieron simplemente por esta enfermedad, ¿no? Morían deshidratadas, morían deshidratadas y bueno, todo esto era por la falta de agua. ¿Sí? Eso podría pasar en futuras generaciones si es que no cuidamos bien el agua. Bien, la última de la derecha dice la deficiente educación ecológica. Bueno, ¿qué es educación ecológica? Es justamente lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? La educación ecológica es aprender a utilizar el agua, aprender a hacer cosas, aprender a no hacer algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, de que estamos hablando del agua, ¿qué pasa cuando nosotros cocinamos, tú o tus padres cocinan frituras? ¿Sí? Cuando cocinan frituras, generalmente sobra bastante cantidad de aceite, ¿sí? Este aceite, eh, este aceite quemado, no lo podemos consumir porque genera una serie de enfermedades. Por ejemplo, puede ser cáncer, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Tus padres o tú tal vez lo botan, ¿no? Al desagüe, al drenaje, al tubo del drenaje, al desagüe.
Y bueno, aparentemente no pasa nada, ¿no? Pero toda esta grasa, todo este aceite quemado va a ir hasta alguna zona, ¿no? Por ejemplo, un lago, o un acumulado de agua. Y lo que va a pasar es de que este aceite obviamente va a formar una capa superficial, ¿no? Una capa superficial que no va a dejar que el aire esté en contacto directo con el agua, ¿sí? Sino que va a estar el aire, va a estar una capa de aceite, y debajo de esa capa de aceite va a estar recién el agua. ¿Qué sucede cuando pasa esto? Va a pasar de que el oxígeno, el aire que está encima del agua, no va a poder disolverse en el agua, ¿sí? Al no poder disolverse este oxígeno en el agua, los peces y cualquier animal que respire del agua va a morir, ¿sí? Cuando mueren estos peces, van a podrirse, ¿no? Porque generalmente mueren bastante cantidad, y no hay suficientes depredadores para poder alimentarse, ¿no? De estos peces. Entonces, lo que va a pasar es de que se van a podrir, todos estos peces van a contaminar mucho más el agua, y van a también, van a producir gases nocivos, ¿no? Como el metano. Y este metano va a matar a todas las plantas que estén por ahí. Posteriormente, este reservorio de agua bonito se va a transformar en un pantano, ¿sí? Simplemente por el hecho de haber echado aceite, ¿no? Al agua. Entonces, todo esto es lo que nosotros enseñamos, ¿no? Nosotros enseñamos en el colegio justamente para que aprendas, ¿no? Aprendas a hacer algunas cosas y a no hacer algunas cosas, ¿no? Esta parte del aceite es importante para mí, ¿sí? Esta parte del aceite es importante para mí, así que tal vez venga en tu examen, no estoy seguro, pero como es importante para mí, yo creo que tal vez viene, ¿no? Otra parte dice erosión del agro. Esta parte ya va para la parte agrícola, ¿no? La parte agrícola, bueno, son las personas que siembran verduras, siembran frutas, y bueno, ellos generalmente van a utilizar lo que serían sustancias químicas, por ejemplo, para matar las malezas, para matar los insectos, para matar algún hongo, ¿verdad? Entonces todos estos productos químicos también van a dañar a los microorganismos que están en el suelo, los que están degradando esas hojas secas que se caen, ¿sí? También van a matar esos animalitos. Entonces, con el pasar del tiempo, estos animalitos van a dejar de trabajar el suelo, ¿no? Van a dejar de trabajar el suelo, y vamos a tener un suelo erosionado. ¿Qué significa un suelo erosionado? Significa un suelo sin vida, un suelo que no va a tener cantidad de microorganismos. Este suelo, si tú le echas agua, el agua se va a profundizar muy rápido, ¿sí? Va a parecer como arena. Echas agua y rápidamente esta agua se infiltra, ¿no? Se va hacia el fondo. También no va a tener nutrientes este suelo. Vas a plantar cualquier plantita y esta planta se va a morir porque no va a tener la suficiente cantidad de nutrientes, ¿no? Eso es lo que pasa con la erosión que causa el agro, ¿no? ¿Qué es la polución? ¿Qué es la polución de ríos y mares? Nos vamos a mirar esta imagen. Esta imagen se muestra una ciudad que tiene bastante, como una niebla, ¿no? Como una neblina. Justamente la polución es esto. Ocurre del parque automotor, ocurre de los carros. Cuando los carros transitan, van a levantar una especie de polvo, ¿sí? Y este polvo, cuando el tubo de escape del auto bota el humo, este polvo con el aire caliente va a subir hasta lo más alto, ¿no? Y se va a mantener ahí flotando. Y nos va a dar una apariencia de neblina, ¿sí? Esto ocurre generalmente en las zonas
en las ciudades, ¿no? En las ciudades generalmente se da esta polución. ¿Qué más tenemos? La polución de ríos y mares. Bueno, en este caso vamos a mirar también que esta polución nos va a dañar los pulmones, ¿sí? Nuestra nariz está diseñada para poder filtrar algunas partículas gruesas, ¿no? Por ejemplo, algunos pelos, algunas sustancias grandes, ¿no? Que están en el aire. Pero cuando hay polución, esta neblina es bastante finita y lo que pasa es de que a veces no lo retiene la nariz, ¿no? Ya cuando es muy excesivo, nosotros nos sonamos la nariz y vamos a ver un color negro, ¿no? Color negro así como de tierra, como de polvo, o de hollín también, ¿no? De color negro, del color del humo de los carros, ¿no? Entonces, esta polución, ¿cómo se va a combatir? La polución se combate mediante la plantación de plantas, plantación de árboles, plantación de gras, de pasto, ¿sí? Estas plantas van a absorber todos estos gases que generalmente están con CO2, ¿sí? El CO2, como sabemos, es alimento para las plantas. Las plantas utilizan el CO2 para hacer la fotosíntesis, ¿no? Entonces, bueno, esta polución se combate así, ¿no? Haciendo el plantado de árboles, ¿no? Tal vez también venga en el examen, ¿no? Tal vez también venga en el examen cómo se combate la polución en las ciudades. Puede ser plantando árboles, ¿okay? Listo, lo siguiente dice contaminación de la atmósfera. Bueno, ya hemos visto, ¿no? La atmósfera sería toda la parte aérea. Va a ser toda la parte aérea donde está por ejemplo, la capa de ozono, donde está la ionosfera, etcétera, ¿no? Bien, y todo esto va a causar el deterioro del medio ambiente, ¿sí? Nosotros no queremos deteriorar el medio ambiente para poder vivir tranquilamente, ¿no? Bien, acá tenemos algunas partes importantes, ¿no? Partes resaltantes. Por ejemplo, la deforestación. ¿Qué es la deforestación? Esta deforestación es generalmente la tala de árboles, que generalmente que está hecha por los humanos. Digo generalmente porque existen también animales que hacen tala de árboles. Un animal de ellos es el castor, ¿no? El castor, ahora voy a escribir su nombre. El castor. El castor o los castores lo que hacen es talar árboles para hacer presas de agua, ¿sí? Este castor lo que hace es talar árboles, ¿no? Pero para un beneficio en común, ¿no? No solamente de ellos mismos, sino de toda una población de animales, ¿no? Es como un reservorio natural, bueno, un reservorio hecho por un animal, por un animal llamado castor, que guarde el agua, ¿no? Para cuando haya sequía. ¿Listo? Esta deforestación, cuando lo hace el humano, no lo hace para hacer represas, ¿no? Lo hace para vender madera, para vender resinas, para vender cortezas, etcétera, ¿no? Y esto, cuando se hacen las talas, estamos disminuyendo nuestra reserva de agua, ¿sí? Ya vimos por qué. En cada árbol se reserva una cantidad de agua, ¿no? Esta agua poco a poco se evapora y regresa al medio ambiente, ¿ya? ¿Listo? La siguiente dice desertificación. ¿Qué es la desertificación? Convertir un lugar habitado por vegetación en un desierto, ¿sí? Donde no hay plantas. ¿Por qué se causa esto? Por, primero, falta de agua. Segundo, por el daño que se hace al suelo, ¿no? Ya hemos visto cómo se daña el suelo
aplicando productos químicos, insecticidas, fungicidas, pesticidas, ¿no? ¿Listo? ¿Qué es la explosión demográfica? Nosotros las personas nos hemos incluido en la primera parte, ¿no? Les dije que el lugar, el medio ambiente de los animales influye en lo que sería la producción o el mantenimiento de una zona. Pero ¿qué pasa con los humanos? Los humanos se reproducen demasiado, ¿sí? Hace 100 años éramos casi una tercera parte. Hace 200 años éramos la tercera parte de lo que somos ahora, en cantidad. Entonces, antiguamente las personas tenían 10 hijos, 12 hijos, 15 hijos, y era normal, ¿sí? Era normal. Mientras más va pasando los años, las personas tienen menos hijos. Los hijos de las personas que tenían 10 hijos, 12 hijos, ahora no, han tenido unos 5 o 6 hijos. Los hijos de esas personas que han tenido 5 hijos, ahora tienen 2 hijos, 3 hijos. Y mientras más va pasando el tiempo, estas personas van teniendo mucho menos hijos. Esto pasa por el incremento de costo de vida de las personas, ¿sí? Antes era muy barato porque había poca gente, ¿sí? Cuando, por ejemplo, ahora la mayoría, la mayoría de personas solo pensamos en tener máximo un hijo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la situación económica cada día está subiendo más, ¿sí? Y esto no es problema del Estado, no es problema del gobierno, no es problema del presidente, ¿no? Esto pasa naturalmente porque mientras más personas hayamos en el planeta, las cosas o los alimentos van a escasear. Cuando cualquier cosa escasea, su precio se sube, ¿no? Sube el precio. Lo mismo pasa con todo, con los alimentos, con las cosas y todo. Cuando no hay alimentos, cualquier alimento empieza a subir de precio. En cambio, cuando un alimento está de por más, no hay quien coma ese alimento, el alimento baja muy fuerte de precio, ¿sí? Esto es base para los agricultores, bueno, ya. Entonces, bueno, vamos a escuchar bulla. Listo. Ya, entonces, listo, entonces ya. La explosión demográfica, ¿qué es? Es el incremento sobremanera de las personas, ¿sí? Es un incremento de muchas personas y bueno, como ven en la imagen, todas las personas ensucian mucho, ¿no? Y esto va a dañar a los océanos, a los ríos, a ellos mismos inclusive, ¿no? Están viviendo en las torrenteras y les parece normal, ¿no? No saben que hay enfermedades, que no van a vivir bien y bueno, muchas cosas. ¿Qué es el sobrepastoreo? Igual es cuando las personas tienen un ganado y lo sacan a pastorear, a pastar, ¿no? El pasteo es cuando los animalitos van y comen el pasto del suelo. Este pasto obviamente es nutritivo para ellos, pero cuando se hace sobreuso, sobre pastoreo, como el nombre lo dice, ya no van a crecer más plantitas, ¿no? Y ese lugar va a quedar desierto, ¿no? Entonces, ese es el sobrepastoreo. Bueno, no nos importa mucho. Este de acá sí. Sobreexplotación de los recursos. ¿Qué es una sobreexplotación? Es utilizar en sobremanera algún recurso. Por ejemplo, tenemos ahí en la imagen tenemos la pesca, ¿no? ¿Por qué pescamos tantos peces? Porque hay millones de personas que alimentar. Si no hubiera tantas personas,
si no hubiera esto de aquí que hemos dicho, explosión demográfica, entonces no habría necesidad de estar extrayendo tanto del mar, ¿no? Lo mismo con la tala de árboles. ¿Por qué talamos tantos árboles? Porque hay muchas personas que necesitan hacer sus casas de madera o necesitan utilizar la madera para algún fin, ¿no? Entonces toda esta parte de sobreexplotación de recursos tiene que ver con el exceso de cantidad de personas que hay, ¿no? Bien, entonces tenemos esto, la tala, la quema de vegetación. ¿Por qué se quema la vegetación? Esto generalmente pasa en la selva. ¿Por qué se queman las plantas? Para que tengamos espacio para poder sembrar alguna cosa, alguna planta en ese territorio. En vez de desmalezar, en vez de arrancar las plantas y sembrar otras más fáciles, agarran, prenden un fósforo y se quema todo eso, ¿no? Todo lo que se quema y puedo plantar mis plantas, ¿no? Mi cultivo. Entonces, esto no ocurriría si las personas no se reproducirían tanto. Igual la caza es para consumo de alimentos, la pesca también. Y bueno, todo esto va a ir deteriorando fuertemente el planeta. ¿Listo? Entonces, bueno, tenemos esta parte de especies invasoras. Hace muchos años en el lago Titicaca, en la parte de Puno, no existía la trucha. ¿Sí? La trucha fue puesta ahí por un alcalde que dijo: tenemos este lago, vamos a darles comida a todos, vamos a ponerles las truchas y estas se van a reproducir y vamos a poder pescar ahí. ¿Qué es lo que sucedió? Sucedió eso, la trucha se reprodujo, las personas vivían bien, se alimentaban de eso. Pero ¿qué pasó con las otras especies? En el lago Titicaca existía un tipo de rana, ¿sí? La rana toro, que es la única rana gigante de todo el mundo. Esta rana ha ido desapareciendo gracias a la trucha, ¿sí? La trucha se ha ido comiendo todos los huevos que esta rana ponía, entonces esta rana ya es casi imposible de visualizarla, ¿no? Casi está extinta la rana toro en el lago Titicaca. Entonces eso es lo que pasa cuando ponemos una especie en un hábitat que nosotros no conocemos, ¿sí? En un hábitat que no está diseñado para ese animal. Entonces está no solamente la rana toro, sino hay diversos animales que han ido desapareciendo, ¿no? Pero esta rana era por así decirlo una eminencia en su especie, ¿no? Es una rana que pesa más o menos 2 kilos, hasta 2 kilos y medio se ha encontrado, ¿no? Pero bueno, como ya no tienen zonas de puesta de huevos de rana, entonces ya no se reproducen, ¿no? Vamos al siguiente. El monocultivo. El monocultivo es es cuando los agricultores solamente siembran una especie de plantas. Por ejemplo, acá estamos mirando la cebada, ¿sí? Cuando una persona, un agricultor, solamente siembra un tipo de planta, vamos a ver que van a aparecer las plagas. Cuando aparecen las plagas, por ejemplo, los insectos que se comen todo, el agricultor va a tener que echar algún insecticida, ¿no? De igual manera aparecen hongos, también tiene que echar un fungicida y todo esto va a dañar el suelo, ¿sí? Ya hemos visto cómo lo daña. Va a hacer que el suelo no pueda retener agua, que no tenga nutrientes, que esté mal, ¿no? El suelo. Entonces, este monocultivo también es dañino para nosotros, para el medio ambiente, ¿sí? Lo ideal es plantar especies de plantas de diversas categorías, ¿no? Por ejemplo, una planta que su cosecha sea de la raíz, por ejemplo una zanahoria, junto a otra planta que la cosecha sea de parte aérea, por ejemplo un frijol o un maíz.
¿sí? Y de esta manera ambos están aminorando la probabilidad de que alguna plaga aparezca, ¿sí? Y de paso se utiliza el espacio mucho mejor, ¿ya? Bien, eso sería entonces nuestra clase de hoy.